La cocaína siempre es cocaína. En el laboratorio en medio de la selva, dentro del contenedor, en una calle de Madrid, sigue siendo ilegal en cada paso del camino y cualquier laboratorio del mundo puede identificarla en segundos. El oro no funciona así. El oro es prácticamente el único producto ilícito del planeta que se vuelve legal al derretirse. Una vez fundido y mezclado con oro legal, no existe laboratorio en la Tierra capaz de decirte de qué río salió. Y eso lo ha cambiado todo. En julio de 2025, el entonces canciller peruano, Elmer Schkyaler, afirmó que la economía del oro ilegal en el Perú es 7 veces más grande que el negocio de la cocaína. 7 veces. Se calcula que el oro ilegal peruano ha alcanzado un valor cercano a los 11.500 millones de dólares, una cifra que ya iguala a las exportaciones legales de oro del país. Solo en 2024, las exportaciones de oro ilegal llegaron a unos 6.800 millones de dólares, un 41% más que el año anterior. Y el Perú concentra hoy cerca de una décima parte de todo el oro ilícito del mundo. Pero para entender por qué esto explotó justo ahora, hay 3 cosas que tienen que encajar. La primera es que el precio del oro se disparó de una manera que casi nadie previó. La segunda es que un registro estatal, creado para ayudar a los mineros pequeños, se convirtió en el mecanismo que lava el metal. Y la tercera es que las organizaciones, que antes vivían de la droga, hicieron el cálculo y llegaron a una conclusión muy simple. El oro es mejor negocio. Empecemos por el dinero. Al comenzar el año 2025, la onza de oro se cotizaba alrededor de 2.624 dólares. A lo largo de ese año, según el Consejo Mundial del Oro, el metal rompió récords a un ritmo de aproximadamente uno por semana. El 28 de enero de 2026 alcanzó un máximo histórico de 5.589 dólares por onza. En poco más de un año, el oro duplicó su precio. Las razones son financieras y no tienen nada que ver con el Amazonas. Bancos centrales comprando oro de forma masiva, expectativas de recortes de tasas de la Reserva Federal estadounidense y guerras, que empujan a los inversionistas hacia activos refugio. Pero las consecuencias sí llegaron al Amazonas. Porque cuando el precio de una materia prima se duplica, todo lo que estaba en el margen de la rentabilidad se vuelve rentable. Yacimientos que no valía la pena tocar empiezan a valer la pena. Y el cálculo de riesgo de quien decide dedicarse a esto cambia por completo. Ahora comparemos los dos negocios. Producir y vender cocaína implica sostener una cadena ilegal de principio a fin. Cada eslabón, el cultivo, el procesamiento, el transporte, la distribución, es un delito y cada uno puede caerse. El producto no se puede blanquear. Hay que esconderlo, moverlo y venderlo en mercados clandestinos. El oro solo es ilegal en el origen, se extrae ilegalmente. Pero a partir del momento en que se funde, se mezcla y se convierte en un lingote, entra a un mercado global perfectamente legal, con compradores institucionales, precios públicos y demanda infinita. No hay que esconderlo, hay que documentarlo. Y por eso el verdadero negocio aquí no es la minería, es el papeleo. Para ver cómo funciona, hay que ir a Madre de Dios, en el sureste peruano, donde el Amazonas se encuentra con los Andes. Esto no es minería de socavón, es minería aluvial. El oro está disperso en partículas diminutas dentro de los sedimentos que los ríos arrastraron desde la cordillera durante millones de años. No se excava un túnel, se destruye el suelo, se tumba el bosque, se bombea el sedimento y se lava para separar las partículas de oro. Y para juntarlas, se usa mercurio que se adhiere al oro y forma una amalgama. Después se quema esa amalgama para evaporar el mercurio y quedarse con el metal. Ese mercurio no desaparece. Termina en el aire, en el suelo, en el río, en los peces y en la gente. Las cifras del daño son de las mejor documentadas de la Amazonía. Entre 1985 y 2017 se deforestaron cerca de 96.000 hectáreas en la región. Más de 64.000 de esas hectáreas se perdieron solo entre 2009 y 2019, y entre 2000 y 2021, más de 100.000 hectáreas de selva amazónica protegida fueron destruidas, principalmente por minería no regulada. En cuanto al mercurio, se estima que alrededor del 78% de los adultos de Puerto Maldonado, la capital regional, tienen niveles de mercurio por encima de los estándares internacionales de seguridad. Hasta 50.000 personas podrían estar expuestas a niveles altos. En miembros del pueblo indígena Harakbut se han encontrado niveles hasta 6 veces superiores a los recomendados. El epicentro de todo esto tiene nombre: La Pampa, una zona ubicada en el área de amortiguamiento de un parque nacional.
Es un lugar documentado por organismos internacionales por deforestación descontrolada, trabajo infantil y explotación sexual forzada. En 2019, el Estado peruano decidió actuar. La Operación Mercurio desplegó fuerzas militares y policiales en La Pampa y desmanteló cientos de campamentos mineros. Y funcionó. Prácticamente todos los sitios intervenidos fueron abandonados, y la deforestación asociada a la minería de oro cayó un 78% en 6 zonas de Madre de Dios. Fue un éxito real y medible. También fue temporal. Para 2023, la actividad había vuelto, pero no al mismo lugar ni de la misma forma. Ahora estaba más dispersa, repartida en operaciones más pequeñas y mucho más difíciles de vigilar. La intervención no eliminó 12, el Perú creó el REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera. La idea era razonable y hasta bien intencionada. Existen decenas de miles de mineros artesanales y de pequeña escala que trabajan sin permisos, muchos de ellos gente pobre sin ninguna relación con el crimen organizado. En lugar de criminalizarlos a todos, el Estado les ofreció un camino. Inscríbete en el registro, y mientras avanzas en tu proceso de formalización, puedes operar y vender tu oro. Era un mecanismo transitorio. 13 años después, sigue vigente. El registro se ha prorrogado una y otra vez. En diciembre de 2025, el Congreso peruano aprobó la Ley 3237, que extiende el proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor una nueva ley que regule la pequeña minería. Especialistas y organizaciones ambientales han sido muy directos sobre lo que esto significa en la práctica. Lo han descrito como una licencia sin fecha de vencimiento que se ha convertido en un escudo de impunidad para la minería ilegal. Y aquí está el mecanismo exacto. Estar inscrito en el REINFO no significa que tu oro sea legal. Significa que tú, como persona, estás dentro de un proceso. Pero en la práctica esa inscripción funciona como una credencial. Le da apariencia de legitimidad al metal que pasa por tus manos. Un minero registrado puede declarar una producción muy superior a la que realmente extrae. Ese excedente declarado es el espacio donde entra el oro sacado ilegalmente de otro lugar. Y a partir de ahí, la cadena hace el resto. Los acopiadores compran oro a granel. Las plantas de beneficio compran a los acopiadores. Se han documentado casos de facturas falsas emitidas específicamente para que el oro producido en minas ilegales pueda venderse como si viniera de una operación registrada. Después el metal se funde, se mezcla con oro de origen legal, se convierte en lingotes, y en ese momento la trazabilidad desaparece para siempre. No es difícil de rastrear, es imposible. Físicamente, el oro ya no contiene ninguna información sobre su procedencia. Desde el puerto del Callao, ese metal sale hacia el mundo. Desde 2011, la mayor parte de las exportaciones peruanas de oro ha ido a refinerías en Suiza, Estados Unidos, India, Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Y el sistema internacional tiene sus propias grietas. El acuerdo comercial entre India y los Emiratos elimina impuestos de importación sobre el oro clasificado como chatarra, sin exigir que se le agregue valor o procesamiento. En la práctica, casi cualquier forma de oro puede exportarse desde los Emiratos hacia India bajo esa etiqueta. El oro se vende y se revende entre mercados hasta que el rastro simplemente se agota. Ahora sumemos todo esto desde el punto de vista de una organización criminal. Un producto cuyo precio se duplicó en un año. Una demanda global garantizada, con bancos centrales entre los compradores. Un proceso de blanqueo que es literalmente físico. Se funde el metal y el delito desaparece con él. Un marco regulatorio que ofrece una vía de documentación y penas mucho menores que las del narcotráfico. El cálculo no es difícil. Por eso organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, incluidos grupos que operan en coordinación con cárteles mexicanos, hoy financian y abastecen la economía minera amazónica. Combustible, maquinaria, logística, crédito, y no es un fenómeno solo peruano. En Colombia, la minería ilegal de oro ya superó a la producción de hoja de coca como principal fuente de ingresos de los grupos armados y del crimen organizado. Durante 50 años, el mundo entendió el crimen organizado latinoamericano a través de la droga. Esa historia sigue siendo cierta, pero ya no es la más grande. Lo que hay que entender es que este no es un problema de minería, es un problema contable. El oro se extrae de un río en Madre de Dios y sale del país por una aduana con papeles en orden. Entre esos dos puntos no hay un contrabandista escondiendo un cargamento. Hay declaraciones, facturas, registros y un proceso de formalización que se prorroga cada diciembre. Combatir la minería ilegal quemando campamentos en la selva funcionó exactamente durante 4 años y después la actividad regresó dispersa y más difícil de perseguir. El punto donde el delito se vuelve invisible no está en la pampa. Está en una planta de beneficio, en una factura y en un horno.
Así que la próxima vez que veas oro en un anillo, en el contacto dorado de un conector electrónico, en la bóveda de un banco central, vale la pena recordar una cosa. De todos los productos que cruzan las fronteras del mundo, el oro es el único que se limpia solo. Y esa es exactamente la razón por la que hoy vale 7 veces más que la cocaína.